Hey, ¿qué más? ¿Cómo andan? Soy López y me encanta acompañarlos en esta charla en la que seguramente vamos a desmitificar muchas cosas y aprender otras. Usted se ha dado cuenta que cada vez estamos más inmersos o más cercanos a lo que se llama IA, inteligencia artificial. ¿Eso de dónde se creó? Porque ahora es como el agua. ¿Será que usted y yo la estamos alimentando? ¿Será que nos va a dejar sin trabajo o se puede utilizar como una herramienta para las empresas, para que tengan una gran oportunidad posterior apalancándose en la tecnología? Bienvenidos, Movistar Empresas y Caracol Radio, les presentamos Innovation Talks y en este capítulo IA empresarial, la oportunidad de la década. Y les quiero presentar a nuestro primer invitado. Juan Manuel Mesa es colombiano, es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, tiene un MBA de la Universidad de Thunderbird en Arizona y estudios de Administración de Empresas y Negocios en la Universidad de Harvard y MIT. Más de 25 años de experiencia en el sector de tecnología. Inició su vida laboral hace tiempo en Schlumberger y luego entró a IBM, donde estuvo durante más de 10 años. Se fue y regresó como el líder de ecosistema para los países del norte de Sudamérica, donde tuvo un exitoso paso a cargo de estrategias y los recursos con los asociados de negocios de la compañía. Y en julio del 2024 fue ascendido a gerente general de IBM Colombia. Juan, qué privilegio conocerlo. Gracias por estar con nosotros hoy, hermano. Gracias por la invitación. Primero, facilito. IA, inteligencia artificial, ¿eso qué es? Pues la inteligencia artificial es una forma de analizar los datos, ¿sí? Y que los datos se puedan, que un algoritmo los aprenda y pueda responder. Digamos que es una forma general. Pero la inteligencia artificial y desde IBM se viene usando hace más de 70 años. Cuente, ¿cómo así que 70 años? Claro, porque al final toda la analítica predictiva que se hacía antes, toda la posibilidad de que usted analice la información y que un computador le dé la respuesta a una pregunta, pues son analítica de datos y al final, pues ahí también hay inteligencia artificial porque tiene que tener la capacidad de analizar la data para dar una respuesta. Y en el pasado ha habido muchos ejemplos. Uno de ellos puede ser en el año 93 cuando el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov se enfrentó a una máquina que se llamaba Deep Blue de la IBM. Y esa máquina era un servidor inmenso que tenía unas bibliotecas de datos inmensas, todo de ajedrez. Y tenía la capacidad de responder, a analizar hasta 200.000 jugadas por segundo. Se enfrentó y claramente le ganó a la máquina Kasparov hasta la quinta partida. Después de eso, la máquina tuvo la capacidad de analizar incorporar a su biblioteca esas jugadas que hacía el campeón mundial y a partir de la sexta partida, pues perdió. Entonces, eso es inteligencia artificial también. O por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en el año 2000 el juego muy famoso en Estados Unidos de Jeopardy. Jeopardy, claro. ¿Se acuerda? Que fue programa de televisión, claro, además famosísimo y tal. Todo el mundo lo veía. Entonces eran preguntas del día a día, preguntas de los temas que escogían por 200, por 500, por 100 puntos, ¿se acuerda? Claro que me acuerdo. Entonces, IBM puso también un avatar ahí, puso a Watson. Sí. Watson se llama la solución de inteligencia artificial de IBM, Watson X. Entonces, pasaba lo mismo, tenía la capacidad de analizar información y puso a los dos campeones mundiales de Jeopardy, de toda la historia. Sí. Y les ganó claramente. Pues tienen una capacidad de información y de responder tan rápido que son ejemplos de analítica de datos, sino que ahora con la inteligencia artificial le estamos dando un poco más de autonomía a un algoritmo para que haga cosas más solo. Y antes, déjeme interrumpirlo ahí, Juan, era una cosa que utilizaban las empresas de este tamaño. Ahora es mucho más, está en nuestro propio dispositivo celular, está en las soluciones que nos ofrecen algunas empresas, bancos y demás soluciones. ¿Por qué la hemos satanizado si estamos viviendo con ella desde hace tanto tiempo? Claro, yo creo que la hemos satanizado, pero de algún tiempo atrás, hace 2 años para acá, hubo un boom inmenso de inteligencia artificial. Entonces la gente empezó primero a tratar de entender qué era eso. Sí. ¿Cómo es posible que un algoritmo o un chat me responda a lo que yo le pregunte? Entonces se volvió del día a día. Pero como te digo, se viene utilizando de cierta manera hace tiempo. Y en el caso de IBM, pues venimos trabajando en ella
hace mucho tiempo atrás. Cuando uno habla de tecnología, cuando habla de IBM, cuando habla de las empresas que utilizan inteligencia artificial, uno dice, miércoles, esos son empresas realmente muy grandes, masivas, globales, pero cada vez se ha venido cerrando la brecha y una empresa pequeña podría utilizar la inteligencia artificial de una manera adecuada. ¿Cómo lo puede hacer? Claro, entonces hay varias maneras, pero una recomendación es primero tener control de sus datos. O sea, si usted como empresa se basa en una data, por ejemplo, una empresa de abogados, toda su documentación, todo el trabajo que hace la empresa, eso es lo primero que usted tiene que hacer, que sus datos estén limpios, que sea su data no externa, no de fuentes externas, sino que sea la data con la que usted opera y con la que usted trabaja y con la que usted genera resultados y respuestas. Eso es lo primero. Una vez usted tenga eso, pues usted tiene una opción, crear un algoritmo que le ayude a sistematizar o automatizar un proceso, ¿sí? No hay que usarlas por usarla. Todo el mundo trata también de ver, es que tengo que usar inteligencia artificial. Entonces sale la pregunta, ¿usa inteligencia artificial tradicional o generativa? Ok. ¿Sí? Entonces la inteligencia artificial tradicional, pues lo que hace es que es muy específica, tiene que tener una supervisión humana, puede responder a algunos temas guiados, ¿sí? En cambio la generativa pues ya genera datos no estructurados, videos, genera documentos a partir de lo que ya aprendió un algoritmo. Entonces, yo creo que cualquier empresa lo puede utilizar. Simplemente tener claro qué puede hacer más eficiente dentro de su empresa. Si usted tiene un proceso que se toma 20 horas y que si usted pone un algoritmo que le permita reducirlo a 2 o 3, usted va a ser mucho más eficiente. Claro. Pero no siempre. Hay que ver qué segmento de industria, qué tarea hace en la empresa para ver dónde podría involucrarla. Pero no hay que tener por tenerla tampoco, ¿no? ¿Por qué la gente es feliz entregándole sus datos a aplicaciones desconocidas para verse bonito, para verse como un muñeco, para verse anciano, para verse niño? Ajá. Eso también es una inteligencia artificial utilizada de alguna manera de entretenimiento, pero que puede ser muy riesgosa. Claro. Y eso es un punto importante lo que tú dices. La inteligencia artificial debe usarse para hacer el bien. Pero ¿cómo la usa uno para hacer el bien? Pues tiene que estar basada en unos temas de responsabilidad, de ética, y que sea construida para que pueda hacer procesos que generen alguna eficiencia. Pero también la usan para hacer el mal. Y hoy día el boom de las redes sociales está generando que la gente exponga sus datos de una manera muy grande, toda su vida privada, su familia, sus fotos. Entonces, todo eso que es al final, datos. Data. Y la data sigue creciendo a manera exponencial. Y si usted usa esas datas de pública, que está expuesta, y usted hace un algoritmo, usted empieza a maciar y a mezclar esa data y empieza probablemente a generar un posible algoritmo que pueda hacer daño. Por eso es importante, como consejo, no exponer las fotos de la familia, de los hijos. Yo creo que eso es una exposición muy grande y que cada vez muchos de estos ciberdelincuentes están utilizando la inteligencia artificial para realizar estos ataques, filtración de datos. Justo, Juan, para cerrar ese tema y hablar de la usabilidad de la inteligencia artificial, cuando uno no paga por un producto o servicio, ¿el producto es uno? Cuando tú no pagas... Por un producto o servicio, me imagino, o lo que uno utiliza en Internet, que se supone que uno no lo paga, ¿el producto es uno? ¿Uno como persona? Pues yo creo que sí, puede ser, porque al final tú estás comprando algo, pero muchas personas están viendo lo que estás comprando y muchos te están tratando de vender opciones. Entonces, probablemente Andrés se vuelva un producto también. Y uno se vuelve un producto, podría ser digital, a la hora de no solo de comprar, sino también de vender. Claro, además los datos, el teléfono, Claro, la familia, todo. La tarjeta de crédito, todas esas cosas. Todo está expuesto. La inteligencia artificial se crea, es decir, se educa antes de ponerse al servicio de una compañía. Claro, si una empresa, IBM, se enfoca en hacer inteligencia artificial para las empresas, Sí. que es diferente de usarla en el día a día para hacer una pregunta básica a un chatbot. Entonces, si tú logras que una empresa tenga una política primero de inteligencia artificial, que tenga una persona que se encargue de estructurar las políticas que vamos a seguir, qué procesos vamos a tratar de automatizar para generar alguna eficiencia,
ahí empezamos a construir el algoritmo y lo empezamos a alimentar con datos de la empresa. ¿Y qué es lo que alimenta? ¿Cómo se construye el algoritmo? ¿Qué es eso? Detrás de eso hay algo que se llama un LLM, que es un Large Language Model, que es el que tiene la capacidad de analizar la data y de responderle, cuando usted le escribe, que le responda en el prompt las cosas que usted le está preguntando. Y muchas veces usted le puede involucrar lenguaje natural, o sea, que también le responda su voz o le responda con una voz lo que usted le está preguntando. Entonces, al final, ese algoritmo, pues sí tiene que ser entrenado. Hay diferentes algoritmos. Hay unos que son construidos con muchos billones de parámetros. Entonces, al final, son más robustos. Pueden que responda mejor, pero también son más caros. Entonces, esa es una de lo que hoy vemos que es un tema, buscar el algoritmo que a usted le sirva para satisfacer el caso de uso que usted necesita, pero que también sea costo eficiente. Entonces, una vez usted lo tenga, usted tiene que entrenar el algoritmo. Y una vez lo tenga entrenado, que esté seguro que está respondiendo bien, podría ponerlo en producción y ponerlo al servicio de la gente. Pero tiene que tener un monitoreo, es decir, tiene que tener algo que en IBM llamamos una capa de gobierno, donde tú gestionas la inteligencia artificial. Porque hoy hablamos de un caso de uso. Todo el mundo habla de uno. Pero en unos años vamos a tener muchos. Claro. Muchos algoritmos. Entonces puede uno hace drifting, el otro alucina, el otro está respondiendo lo que no es. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Versionamos. Sáquelo, meta este. Entonces empiezan a aparecer como una ingeniería de gobierno de la inteligencia artificial. Para ponerle orden a eso, claro, para administrar como tenga que ser. Y empiezan a salir muchas personas que deberían estar trabajando desde el entorno de la inteligencia artificial, trabajos nuevos. ¿Sí? Hay ingenieros de prompting, que son los que, ¿cómo entreno para que cuando yo le escriba una cosa, él me responda lo que yo espero? Para ponerlo en términos humanos, la inteligencia artificial nace. El algoritmo, la necesidad de la empresa, la propuesta de IBM para poderla hacer, y no se lanza, no se le entrega a la empresa, sino hasta que tiene, por decir algo, los 18 años. La mayoría de edad que ya está en capacidad de responder de manera adecuada. ¿Más o menos así? Más o menos, claro. Cuando esté entrenado, cuando sea una persona madura, responsable, yo le digo, bueno, váyase para la universidad y pórtese bien. Y aprenda. ¿Sí? Aprenda y pórtese bien. Y saque buenas notas, o sea, responda bien. Yo creo que una de las cosas más atractivas de este tipo de herramientas es la flexibilidad que tienen, la capacidad de aprendizaje, lo que se puede escalar justamente cuando eso se lanza. Hábleme a propósito de eso, Juan. Pues cuando se escala y cuando se lanza, o sea, pueden pasar cosas increíbles. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. IBM trabajó con el Sevilla Fútbol Club. Claro, sí, señor. ¿Te acuerdas de eso? Sí, señor, lo recuerdo. Donde se hace una aplicación que se llama Scout Advisor. O sea, el Sevilla tiene scouters, reclutadores, ojeadores en todo el mundo. Y al final lo que hizo fue recorrer toda esa información. Porque eso al final, si usted tiene un scouter en Sudáfrica, uno en Manaus, en Brasil, pues al final ellos escriben lo que piensan. Lo escriben en su lenguaje y en su forma. Scouter es una persona que está buscando a alguien, claro, y es un humano. Es un humano. Okay. Es un reclutador de jugadores de fútbol. Entonces, después lo que hizo la Watson fue recuperar todos esos, más de 200,000 informes, y los analiza. Y al final, cuando la plantilla profesional necesita de pronto un extremo por izquierda con perfil cambiado, que llegue al área, que se parezca a Luis Díaz y haga gol. Él le dice, mire estos 3. Yo analicé todo. Analícelos y póngalos a jugar. Y usted, eso en vez de demorarse 6 meses, lo hace en 1, antes de que comience la temporada. Entonces, escala de una manera increíble. O sea, la posibilidad de escalarla y usarla bien es inmensa. Y lo que pasa es que empieza a evolucionar también. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que todo lo que nosotros vemos son asistentes de inteligencia artificial. Son assistants, que ellos responden lo que tú le preguntas. Sí. Pero ¿qué pasaría si tú ese asistente lo vuelves un agente de AI? Entonces, ese agente, ¿qué hace? Tiene más skills, tiene más poder, tiene la capacidad de analizar varias cosas al mismo tiempo, no un task específico.
Entonces puede analizar algo en cada departamento de la empresa. Ajá. Entonces se vuelve más inteligente y el humano lo controla. Entonces usas asistentes virtuales de inteligencia artificial, agentes un poquito más expertos, o sea, que pueden orquestar más cosas. Qué locura eso, Juan. Y si tú sumas los dos y le sumas al humano, Ajá. pues sí vamos a tener una eficiencia increíble. Se revisa, uno utiliza un vehículo, un carro, y entonces ahora uno lo compra y le dicen 5 años de garantía. Y a los 5 años yo voy y lo llevo y me le hacen el cambio y la cosa, no sé qué. Si se le daña algo antes me lo cambian gratis. La inteligencia artificial tiene como un kilometraje como para volverlo a revisar. Mire, vamos a mirarlo, vamos a medirlo, cómo ha funcionado. Como es escalable y tiene todos los datos, pues uno puede analizar. Claro. Y se devuelve a la empresa para que lo repare, por decirlo de alguna manera. Claro, y efectivamente pasa eso. Ajá. O sea, después de un tiempo el algoritmo puede que empiece a responder de una manera equivocada o empiece a alucinar o pues, puede ser hipnotizado por alguien. ¿Cómo hipnotiza uno un algoritmo de inteligencia artificial? Preguntándole para que responda lo contrario. Ajá. Porque si yo hago que usted responda lo contrario, te está respondiendo realmente lo que no debes hacer. Entonces al final él se empieza a desubicar, claro. Claro, se empieza a desubicar, como le puede pasar a cualquier persona. Ajá. Si a ti te dan alguna sustancia y después empiezas a dar todos tus datos y o sea, empiezas a alucinar y estás respondiendo lo que no debes, Sí. entonces tiene que haber una persona también que esté pendiente de eso. Entonces, por eso te digo, empiezan a salir muchas oportunidades de trabajo también. Y yo creo que la inteligencia artificial viene a complementar la tarea del humano y no a quitarle el trabajo. Entonces, si hay una persona que hace eso, se va a dar cuenta y lo saca de circulación. Claro. Y pone otro. Entonces, eso yo creo que es lo que está pasando. Hablamos de la oportunidad de la década, porque es una gran oportunidad para los siguientes 10 años la inteligencia artificial. Porque definitivamente es una forma de optimización y puede usarse para cualquier segmento de industria, para cualquier empresa. Y si las empresas, hoy más o menos un 60% de los CEOs a nivel mundial saben que la inteligencia artificial le va a usar para mejorar sus procesos. 40 están indecisos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas barreras. ¿Cuáles son las barreras más difíciles? Los skills, las capacidades, entender cómo lo puedo montar, que la gente entienda cómo se hace o que las personas en la empresa lo entiendan. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para poder generar que las empresas sean más eficientes, pero al final va a ser para ayudar y el humano siempre va a ser parte fundamental de tomar una decisión, porque al final razona y define. Él le ayuda, le hace que todo sea más rápido, Claro. pero usted toma la decisión. Entonces yo creo que es una oportunidad increíble para que todas las empresas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, empiezan a utilizarla y a mirar cómo la pueden explorar y por dónde empezar. Digo, ¿por dónde empiezo? Hago un caso de uso o hago un piloto para saber cómo funciona. A ver si efectivamente algo que se demora 20 horas lo puedo hacer en una. Entonces yo creo que es el camino y hay muchas herramientas para empezar a tratar de entenderla y cómo lo puedo usar. Pero yo creo que todas las empresas deben de explorarla. Ya es el momento en que es una oportunidad y quien no lo haga, a futuro seguramente va a estar rezagado del lote para que su empresa sea más eficiente. Hablemos de casos puntuales, cotidianos, que tengamos tal vez en los dispositivos, en nuestra casa. ¿Dónde está la inteligencia artificial para alguien que nos esté viendo en algún lugar donde tal vez hasta ahora llegó la conectividad? Claro, mira, la inteligencia artificial puede nacer de un algoritmo que crea una empresa o puede estar embebida en muchas aplicaciones. Cuando tú escoges una canción y te da recomendaciones de lo que tú estás haciendo, detrás de eso hay inteligencia artificial embebida. Que tiene la capacidad de analizar lo que a ti medianamente te está gustando. O si de pronto vas a un concierto y te conectas a la red de Movistar. ¿Sí? En Movistar Arena yo hago eso cada rato. Te conectas a la red y empiezas a compartir tus sensaciones en vivo del concierto que estás viendo. Sí, sí, sí. ¿Qué va a generar eso? Que tú vas a saber
cuál es la población objetivo, cuáles son los que vienen, qué les gusta, qué opinan en sus redes, qué no les gusta, y después analiza la data para decirte fragmentadamente, oiga, esto puede ser un objetivo de negocio en algún momento. Sí. Entonces, ahí hay inteligencia artificial embebida también. En lo cotidiano. En lo cotidiano. En lo de son ahora. cosas cotidianas. De las redes ahí hay ¿Sabe qué me llamó la atención cuando usted dice, no, es que puede alucinar, puede enloquecerse? La compañía necesita alguien especialista de inteligencia artificial para que se comunique casi que de manera exclusiva, o un departamento para que se comunique de manera exclusiva, para que no se me enloquezca la inteligencia artificial. Claro. Vamos a llegar a ese punto y ya estamos empezando a hacerlo. Entonces, uno se pregunta, ¿debería tener una empresa un Chief AI Officer? Claro. Se debería tener, así como hay un CIO, un CEO, hay un CAI Officer. Claro, que ponga las políticas corporativas que van a regir la inteligencia artificial, que ponga las reglas de juego Sí. y qué va a hacer. Y si llega a pasar algo que está como medianamente disvariando, también tenga la posibilidad de quitarlo, actualizarlo, reentrenarlo y que vuelva a la titular. Oiga, Juan, qué sabroso hablar con usted porque cuenta las cosas facilito, hermano, de la inteligencia artificial. Con mucho gusto, Andrés, un placer y siempre bienvenidos a hablar un poco de tecnología de una manera fácil de entender y que la gente lo entienda, que yo creo que es lo más importante. Es la oportunidad de la década. Amplíe esta información, edúquese un poquitico más, dese una vueltica por este capítulo, compártalo para que también aprenda, así como yo lo hice de inteligencia artificial. Chao, Juan, gracias. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias.